Buenos días a todas y a todos. Gracias por su presencia en este seminario web. Gracias especialmente al invitado principal de este seminario, el secretario de Estado para la España Global, Manuel Muñiz, que intervendrá después de la presentación que haremos los tres centros de pensamiento, los tres think tanks que estamos impulsando este seminario. A continuación va a intervenir Charles Powell como director del Real Instituto Elcano y Antoni Segura como presidente de CIDOB. Los tres think tanks que estamos aquí representados, los centros de pensamiento que estamos representados, que estamos organizando este seminario. Estamos entre los más relevantes think tanks de España, y hay que decir, después del el ranking que conocimos ayer de la Universidad de Pensilvania, que también entre los más importantes, los relevantes incluso del mundo, de Europa y de más allá de Europa, ¿no? El objetivo de este seminario es estudiar la posición, comentar, discutir sobre la posición de los think tanks ante las crisis. Hay que hablar ya de crisis, de varias crisis que tenemos delante, los problemas que tenemos delante en España, en Europa, más allá de Europa, especialmente ante los efectos de la COVID-19, de la pandemia, y del impacto que esta pandemia tiene en la situación económica, en la situación social, desde el punto de vista de la Fundación Alternativas, especialmente en ámbitos, por ejemplo, como el de la cultura, que nos parece significativamente relevante y que ha sufrido de una forma muy drástica los efectos de la pandemia y que ha sido, sin embargo, ha estado y está tan presente en este momento a nuestro alrededor y en nuestro mundo. Y luego, por otra parte, también creo que en este seminario se va a tratar a fondo cuál es la reacción que los gobiernos y la Unión Europea han tenido ante esta situación. Además, en un contexto nuevo que, desde el punto de vista geopolítico, vemos cómo ha habido un cambio fundamental. Me imagino que estaremos de acuerdo en que en positivo en Estados Unidos, con una nueva administración que ya ha empezado a trabajar en direcciones geopolíticas, económicas muy distintas a la anterior administración, y con una pretensión de dominio, de impulso fuerte por parte de China. Entre Estados Unidos y China, a la Unión Europea se le presenta un gran desafío en su presencia en el mundo, pero también con otros actores muy relevantes, como es el caso de la India, incluso el caso de Rusia. Todo esto crea un ambiente político y geopolítico nuevo al que también tienen que enfrentarse los gobiernos y sobre el que tienen mucho que decir los centros de pensamiento, los think tanks. Además, una situación nueva, una revolución tecnológica digital galopante y una preocupación especial por la lucha contra el cambio climático. Afortunadamente, Estados Unidos ha vuelto al Acuerdo de París y tenemos delante el llamado Green New Deal, que la Unión Europea, al que la Unión Europea le da una posición especialmente significativa. Una de las reacciones que la Unión Europea se ha producido ante la crisis ahondada porque no habíamos acabado todavía de salir de la crisis anterior financiera en la primera década del siglo XXI, una de las reacciones ha sido la creación inédita de los llamados fondos de recuperación, en el caso de la Unión Europea. Una reacción inédita porque nunca se habían puesto encima de la mesa en algo muy parecido a una mutualización de deuda, nada menos que 750.000 millones de euros, que van a empezar a llegar a los países europeos y del que en principio se va a beneficiar más seguramente España con Italia
y por eso nos parece de especial importancia el que haya una posición de los think tanks españoles y sobre todo de los tres más relevantes, que somos los que estamos representados hoy en este seminario, de los tres más relevantes ante esos fondos de recuperación. Precisamente ayer fueron aprobados en cuanto al Real Decreto Ley que lo gestiona y que ahora ya se ha convertido, se ha ratificado por el Parlamento con algunas dificultades de última hora, pero se ha aprobado, que va a regular todo el desarrollo interno de los proyectos que pueden beneficiarse de los fondos de recuperación. Yo creo que este sería un mensaje que desde la Fundación Alternativas querríamos destacar. Creo que los think tanks deben ser llamados a trabajar en relación con los fondos de recuperación. No pueden estar ausentes, no pueden ser outsiders de esos fondos de recuperación, sino que debemos solicitar del gobierno, de las comunidades autónomas, de las entidades locales, una participación de los centros de pensamiento, de los think tanks, en este hito histórico, podemos llamarle. Yo le he llamado una silenciosa constitucionalización de la Unión Europea, como son estos en enorme cantidad de fondos de recuperación que van a venir por vía de subvención o por vía de una deuda, pero una deuda a largo plazo y a unos intereses bajísimos, como está ahora mismo la deuda en el mundo. Creemos que los centros de pensamiento deben participar antes de tomarse medidas al respecto de estos fondos de recuperación y de proyectos. Deben evaluar, ser capaces de evaluar, de tener una voz sobre esos proyectos y deben participar incluso como actores directos en algunos de esos proyectos. Esa es la idea que tenemos sobre la presencia de los think tanks en relación con los fondos de recuperación, que van a ser sin duda, uno de los temas que vamos a tratar esta mañana en este seminario. De todo ello hablaremos, y como digo, esta mañana. A continuación va a referirse a este seminario el representante del Real Instituto Elcano, Charles Powell, director del Real Instituto Elcano, y seguidamente Antoni Segura, presidente de CIDOB. Y seguidamente le daremos la palabra al invitado principal, como decía anteriormente, al secretario de Estado, Manuel Muñiz, secretario de Estado para la España Global. Y a continuación tendremos un coloquio también con representantes de las tres centros de pensamiento que hemos organizado este seminario. Así que yo le paso la palabra inmediatamente a Charles Powell, director del Real Instituto Elcano. Buenos días a todos y muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias en primer lugar a la Fundación Alternativas por organizar un año más este seminario que se celebra tradicionalmente al albur o al calor del lanzamiento del think tank que elabora todos los años la Universidad de Pensilvania. Y permitidme que envíe un saludo también a Vicente Palacio y a Carlos Carnero, que durante tantos años se ocupó de impulsar esta iniciativa. Y me agrada muy especialmente que CIDOB, a la que yo siempre defino como nuestra institución hermana en Barcelona, también nos acompañe en esta ocasión. Nuestro presidente Emilio Lama Espinosa lamentablemente no puede acompañarnos hoy, pero sí me ha pedido que os transmita a todos un saludo muy afectuoso. Como algunos quizás sabéis, la semana que viene él cesará a petición propia como presidente del Cano y el día 2 de febrero se celebrará un patronato extraordinario de nuestra institución en el que será nombrado su sucesor como presidente. Curiosamente, en estos días o en estos meses el Cano cumple 20 años de vida y la verdad es que en buena medida el Cano es lo que es gracias a Emilio Lamo. Durante estos casi 9 años ha sido nuestro presidente, pero también al principio de nuestra andadura, en el año 2000, durante 5 años fue nuestro primer director. Y por lo tanto me ha producido una especial satisfacción el buen resultado que hemos obtenido en el ranking de la universidad este año, de la Universidad de Pensilvania, ya que creo que es un magnífico regalo de despedida para nuestro presidente. Como acabo de mencionar,
esta reunión se produce un poco al rebufo de la cumbre global de think tanks que tuvo lugar ayer por la tarde, hora española, en el que participaron centenares de think tanks de todo el mundo. Y creo que esta reunión puso de manifiesto dos cosas. En primer lugar, que formamos parte de una comunidad de think tanks, de centros de pensamiento, a la que pertenecen, como digo, centenares de instituciones procedentes de todo el mundo y que juntos constituimos de alguna manera una comunidad de conocimiento, una comunidad de conocimiento práctico y me gustaría pensar que de conocimiento útil. Pero es también una comunidad de valores, ya que todos o casi todos los institutos representados en esta red tenemos entre nuestros objetivos fundacionales la defensa del multilateralismo, la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y la igualdad de género. También pudimos ver en la reunión de ayer que esta comunidad se enfrenta a grandes retos y Diego López Garrido ha mencionado ya algunos de ellos. Y por supuesto muchos existían antes de la pandemia, pero no cabe duda que la pandemia los ha acrecentado y los ha intensificado si cabe. Retos como, por ejemplo, el debilitamiento del orden internacional, de un orden internacional basado en reglas, el reto que plantea el auge de la rivalidad entre Estados Unidos y China y los problemas y las dificultades que ello plantea para la Unión Europea y para todos nosotros, el auge de los populismos, que conlleva sobre todo un creciente cuestionamiento de los expertos, algo que a nosotros nos afecta muy directamente, y también, qué duda cabe, la polarización y la fragmentación de muchos de nuestros sistemas políticos. Por cierto, que este es un tema poco estudiado, pero en la reunión de ayer, a la hora de intentar explicar por qué algunos países han manejado mucho peor que otros la pandemia, creo que esta cuestión de la polarización, de la fragmentación, es muy importante. Como organizaciones también nos enfrentamos a grandes retos, como digo, muchos de ellos ya planteados anteriormente. Tenemos problemas de financiación, tenemos que competir con nuevos actores, tenemos ciertas dificultades para incorporar estas nuevas tecnologías disruptivas a las que también se ha referido Diego, sobre todo a nuestro trabajo diario. Una cosa es trabajar sobre la gobernanza de estas tecnologías y otra cosa muy distinta es incorporarlas realmente a nuestro trabajo diario. Y también tenemos que hacer frente a un público, a un cliente, si se quiere, pues cada vez más escéptico, aturdido y en algunos casos muy confuso. Por lo tanto, creo que todos éramos conscientes ya de estos retos, pero como digo, se han agudizado a raíz de la pandemia. La pandemia, obviamente, es un gran desastre para la humanidad. Antoni Segura nos hizo una magnífica exposición al respecto cuando celebramos nuestro último retiro, como solemos llamar la reunión anual conjunta de investigadores y directivos del Cano y de CIDOB hace no muchos meses. Es un gran desastre para la humanidad que ya se ha cobrado por lo menos 2,2 millones de vidas. En la reunión de ayer, organizada por Jim McGann, uno de los expertos, por cierto, comentó que posiblemente la cifra real sea 4 o 5 veces mayor que estos 2,2 millones de fallecidos. En todo caso, por supuesto, no quiero minusvalorar ni frivolizar el significado de la pandemia y de la gran tragedia humana que significa. Pero como think tank, mi lema desde hace unos meses viene siendo el famoso dicho español de que no hay mal que por bien no venga. ¿Qué quiero decir con esto? Pues básicamente nosotros como instituto hemos operado siempre a 3 niveles, el nivel nacional, el europeo y el global. Y la verdad es que no siempre hemos sido capaces de encontrar la ligazón entre estos 3 ámbitos, entre estos 3 niveles. Y creo que no es disparatado decir que la pandemia tiene al menos la virtud de proporcionarnos un hilo conductor nuevo que da sentido a nuestro trabajo. Y por lo tanto, durante los próximos 2 o 3 años, presumiblemente, nuestro trabajo se centrará muy fundamentalmente, muy especialmente en el análisis, el estudio de las respuestas a la pandemia a todos estos niveles. Primero a nivel local. Por cierto, el Ayuntamiento de Madrid se ha incorporado al patronato del Cano esta misma semana y por lo tanto vamos a incorporar a nuestra tarea también el papel de las grandes urbes en fenómenos como la transición, en procesos como la transición energética o la lucha contra el cambio climático. A nivel nacional, como decía muy bien Diego, España tiene una gran
una gran oportunidad. No desaprovechemos nunca ninguna crisis, ¿no? Como suele decirse, una gran oportunidad para, de hecho, protagonizar un gran salto hacia adelante en su proceso de modernización social, económica, administrativa y quizás incluso política, aprovechando estos fondos europeos a los que también se ha hecho referencia. A nivel europeo, obviamente, nos interesa también mucho analizar el impacto que va a tener esta constitucionalización, como la ha definido Diego, de creciente constitucionalización o constitucionalización silente del proyecto europeo. Y por último, lógicamente, a nivel global, sobre todo a través de nuestra pertenencia al T20, que es la red de think tanks del G20, analizaremos en qué medida cabe utilizar o cabe aprovechar esta crisis para reforzar las instituciones multilaterales. Obviamente los think tanks no vamos a cambiar el mundo, pero quizás podamos ayudar a que sea algo mejor. Y creo que debemos seguir, por supuesto, aspirando a ser útiles a la sociedad en la que nos desenvolvemos. Y quiero terminar con una nota de optimismo, con una nota utópica en estos tiempos distópicos, si se quiere. Creo que casi todos nosotros, si no todos, seguimos con gran emoción la ceremonia de investidura del presidente Joe Biden. Salvo los que seáis muy fanáticos de Lady Gaga y de J.Lo, creo que compartiréis conmigo que lo más emocionante de esa ceremonia fue sin duda el poema que leyó la joven poeta afroamericana Amanda Gorman. Y quiero recordar aquí, simplemente para terminar, las últimas estrofas de ese poema, que termina diciendo: "For there is always light, if only we're brave enough to see it, if only we're brave enough to be it". Por lo tanto, seamos valientes, seamos capaces de ver esa luz y sobre todo seamos capaces de ser esa luz. Nada más. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora tiene la palabra Antoni Rovira, Antoni Segura, que es el presidente de CIDOB. Adelante, Antoni. Vale. ¿Se me oye ahora, no? Sí, vale. Perfectamente. Buenos días y muchas gracias, Diego López Garrido, y gracias, evidentemente, a la Fundación Alternativas por organizar este seminario, y felicidades, por supuesto, al Instituto Elcano por los buenos resultados obtenidos en el ranking que se hizo público ayer. La pandemia de la COVID-19, voy a hablar de la COVID, a insistir, como decía Charles, en lo que ya hablé en el encuentro que hacemos con Elcano cada año. La pandemia de la COVID-19 es la combinación de dos primeras décadas del siglo XXI, donde las crisis globales se han encadenado. Crisis sistémica de 2008-2014, que pone sobre la mesa el agotamiento del sistema Bretton Woods, aproximación a un punto de no retorno en el calentamiento global causado por la emisión de gases invernadero y, como consecuencia, un sistema productivo no sostenible del cambio climático, alteraciones en los ecosistemas que desplazan de su medio natural a especies que son reservorios de patógenos. Pero cuando se desorganizan los ecosistemas, se liberan los virus de sus huéspedes naturales. Entonces, los patógenos necesitan un nuevo anfitrión. A menudo lo son los humanos. Es lo que se conoce como transferencia zoonótica. Es el caso de la COVID-19, una pandemia vaticinada por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, ya en 2018. La pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad de un sistema mundial capaz de sucumbir a la aparición de una nueva enfermedad para la que no se contaba ni con un tratamiento médico eficaz ni con una vacuna capaz de neutralizar la difusión del virus. La emergencia sanitaria solo se podía combatir inicialmente con medidas profilácticas y desembocó en una crisis de tal magnitud que pone encima de la mesa la trágica disyuntiva de preservar la salud o la economía. La pandemia también ha puesto al descubierto la persistencia de un eurocentrismo latente en Europa y en Estados Unidos. En ambos casos se pecó de soberbia creyendo que estas cosas solo podían pasar en China o en Asia, pero no en Occidente. Y ante los estragos del coronavirus en Europa y en Estados Unidos, se consideró la pandemia como un fenómeno de cisne negro. Una interpretación que deja al descubierto las deficiencias del razonamiento occidental.
porque no faltaban las advertencias sobre la posibilidad de una pandemia causada por la alteración de ecosistemas fruto de la actividad humana y de una globalización desaforada. Pero la crisis también ha dado actitudes que invitan al optimismo. Por primera vez, la industria farmacéutica y la investigación médica se han coordinado y han trabajado conjuntamente para obtener en un corto espacio de tiempo varias vacunas contra el virus. Ahora hay que desear que la vacuna llegue a todas partes, porque en un mundo global, interdependiente e interconectado, las amenazas son también globales y lo que está en juego es la supervivencia de la especie. El 21 de julio de 2020, los gobiernos de la Unión Europea acordaron un plan de recuperación, Next Generation de la Unión Europea, que junto con el presupuesto plurianual de 2021-2027 supone un total de 1,8 billones de euros para combatir los efectos de la crisis y superarlas sobre las bases de una Europa moderna y más sostenible. El acuerdo, bajo la sombra del Brexit, es un triunfo de la voluntad de seguir juntos y de profundizar en la cohesión y la solidaridad intracomunitaria. Todo un éxito en el camino de forjar más Europa en contra de las políticas euroescépticas y restriccionistas de algunas democracias iliberales. La pandemia introduce también cambios que se van a consolidar. Disminución de la circulación de billetes y monedas, un vector claro de contagio, a favor de los cargos electrónicos, incremento de la robotización, del trabajo telemático, de las ventas online, del reparto a domicilio, de la telemedicina, de la educación y de las reuniones online, como esta, disminución de desplazamientos laborales, desaparición, concentración de pequeñas y medianas empresas y aumento exponencial del comercio online de los GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. Mayor sensibilización ecológica y medioambiental, ampliación de la noción de suministros estratégicos en el ámbito de la salud y de la investigación biomédica. Y, si no ponemos remedio, también un fuerte incremento coyuntural del paro y de la precarización laboral, de las desigualdades sociales en el interior de los países y a escala mundial, una reducción drástica y temporal de la movilidad global y cierre de fronteras. Una nueva fase, en definitiva, de concentración de capital, que es el que caracteriza a todas las crisis últimamente. Finalmente, la pandemia evidencia que fácil es decretar un confinamiento global que supera con creces la ficción de George Orwell de 1984. También hace a resurgir actitudes militaristas y de recentralización. Las medidas para monitorizar la población, para frenar la expansión del coronavirus, reviven el falso debate entre libertades y seguridad y la tentación de caer en pulsiones totalitarias, como han denunciado Yuval Noah Harari y Naomi Klein, que vislumbra un futuro de distopía de alta tecnología, que en nombre de la seguridad restringe los contactos y, por tanto, los contagios, incluso en los gimnasios y las cárceles, y promueve la escuela y la asistencia sanitaria virtuales. Precisamente para no caer en esa distopía de alta tecnología y pensar el futuro de la especie sin renunciar a lo que nos caracteriza como humanos, la sociabilidad, hoy creo que son más necesarios que nunca los think tanks independientes y progresistas, como creo en buena medida que es el caso de las 3 organizaciones que están hoy protagonizando este seminario. Muchas gracias y esperemos que sea fructífera la discusión que se va a producir esta mañana. Muchas gracias, Antoni. Muchas gracias, Charles. Como vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, ha sido un placer teneros en esta presentación de este seminario. Y ahora va a intervenir nuestro invitado principal, Manuel Muñiz, secretario de Estado para la España Global. Manuel Muñiz es un interlocutor especialmente relevante de los think tanks españoles en el seno del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y es un honor tenerle en este seminario. Inmediatamente después de la intervención del secretario de Estado, tomará el mando de este seminario Marta García Ayer,
para producir el coloquio posterior, que seguro que será igual de interesante o más que las intervenciones que se han producido ya y las que va a protagonizar el secretario de Estado, Manuel Muñiz, al que le doy la palabra. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias también a Charles y a Antoni. La verdad que es un placer estar con vosotros. Yo me siento un poco de este mundo, ¿no? Del mundo de los think tanks y del mundo de la universidad también, así que es un placer poder tener este espacio corto con vosotros y esta conversación sobre el rol de los think tanks. Bueno, empiezo con una enhorabuena al ecosistema de think tanks españoles. En el último ranking que ya se ha comentado, hemos logrado tener 10 think tanks españoles en los 140 mejores think tanks de Europa, algunos de los que mejor posicionados están en esos rankings, sobre todo en la categoría de relaciones internacionales y de política, son precisamente los que nos convocáis hoy aquí, ¿no? La Fundación Alternativas Elcano y CIDOB, y eso es muy, muy positivo, ¿no? Quería empezar por una reflexión un poco más estructural, más macro, sobre por qué los think tanks son tan importantes. Y yo, en este caso, os traslado un poco una perspectiva desde un Ministerio de Asuntos Exteriores, en un momento de enorme transformación del ámbito internacional. Ahora entraré brevemente en lo que eso está significando para nosotros, y en concreto desde una Secretaría de Estado que lleva un poco la parte de estrategia con la Dirección General de Estrategia, el equipo de Policy Planning del Ministerio y demás, ¿no? O sea, yo creo que uno de los objetivos que yo tengo en el Ministerio es precisamente intentar enhebrar una relación muy productiva con los think tanks, y lo creo por una serie de cuestiones, ¿no? Y quiero mencionar cuatro grandes temas que creo que son fuerzas o factores determinantes de las relaciones internacionales que hacen que sea particularmente importante que conectemos el mundo del pensamiento aplicado, de la investigación aplicada, como es el mundo de los think tanks, con el mundo de la práctica de la política internacional, ¿no? El primer factor, y esto por cierto lo recoge nuestra estrategia el borrador de nuestra estrategia de acción exterior para el periodo 21-24, que se acaba de remitir a las Cortes esta semana y que está disponible en la página del Ministerio. No sé si luego en el chat os podemos poner un link para que podáis ver el documento, pero ya la propia estrategia recoge estas cuatro fuerzas que voy a mencionar como fuerzas determinantes del ámbito internacional y que deben de darle forma a nuestra acción exterior. Pero es que resulta que esas mismas fuerzas son absolutamente determinantes de la importancia del vínculo entre los think tanks y la administración. La primera de ellas la denominamos velocidad o aceleración en los procesos de transformación. Esto la verdad que es una tendencia que viene ya de atrás. Ha habido un incremento en la velocidad en muchos procesos de transformación tecnológicos y sociales. Si veis, por ejemplo, la evolución de la población global, sigue una curva exponencial, ¿no? A principios del siglo XX tardamos prácticamente algo más de un siglo en ganar 1.000 millones de población mundial, ¿no? Y en el último ciclo en el que ganamos 1.000 millones de población mundial fue del entorno de algo más de una década, ¿no? Entonces, ese proceso de aceleración, hay una enorme aceleración, por ejemplo, en la producción de datos. En los últimos 2 años se han creado más datos que en los anteriores 20.000, entre todos eso es lo que se ha producido. Eso está provocando una transformación en el campo del debate público, por ejemplo, y la vertebración del debate público, ¿no? Las fuentes de información y cómo ésta se consume. Bueno, las emisiones de CO2, por ejemplo, y de gases de efecto invernadero también siguen una evolución exponencial, sobre todo desde los años 40-50 del siglo pasado. Esa aceleración de la transformación nos plantea enormes oportunidades, pero también enormes retos, ¿no? Sobre todo por las externalidades negativas que se derivan de algunos de esos cambios, ¿no? Pues, por ejemplo, problemas de sostenibilidad medioambiental, transformaciones en el mercado laboral que son difíciles de absorber, transformaciones en el modelo productivo, en la capacidad y tracción fiscal de los estados sobre ciertas actividades, ¿no? Y lo que nos obligan es a tener una capacidad de prospectiva, ¿no? De mirar hacia adelante e intentar dibujar escenarios que nos permitan a su vez preparar políticas públicas y adaptación a esos procesos, ¿no? Nosotros ahora estamos, de hecho, precisamente también en el Ministerio, elaborando una estrategia nacional de tecnología y orden global, que va a ser la primera estrategia del Ministerio de
de diplomacia tecnológica que busca precisamente insertar esta noción de prospectiva y de mirar hacia adelante en la forma en la que ejecutamos la política exterior. Esto se hace mucho mejor si tenemos el input en nuestro proceso de pensamiento de los think tanks, en gran medida porque la administración está sometida a una presión y a la necesidad de gestionar el corto y el medio, de la que se libran parcialmente, ¿no? Los think tanks son espacios un poco más protegidos para pensar hacia adelante, ¿no? Entonces, esa capacidad de prospectiva se ve enormemente potenciada cuando trabajamos con los think tanks. La segunda fuerza que quería comentar aquí es la de la interdependencia, que para nosotros es una fuerza muy trascendental que le da forma a las relaciones internacionales, es interdependencia económica, política, cultural y de comunicación. Esa interdependencia hace que lo que se produce en terceros lugares nos afecte directamente a nosotros, ¿no? Lo local se convierte en global. A lo mejor el fenómeno más evidente de interdependencia, sobre todo en el ámbito político, puede ser el ascenso del populismo y su impacto en las dinámicas políticas globales, ¿no? Esas dinámicas nacionales de cohesión, o más bien falta de cohesión social y otras, erosión de la legitimidad de ciertas instituciones, etcétera, producen una reacción política que a su vez tiene consecuencias evidentes en el ámbito internacional, ¿no? Esto tiene dos implicaciones para el rol de los think tanks, ¿no? Uno es que a las administraciones públicas y a los ministerios de Asuntos Exteriores nos hace falta gente con un conocimiento muy profundo de la realidad local, ¿no? Eso lo tenemos en nuestras embajadas y también lo tenemos a través del consumo, del análisis y del estudio que producen los think tanks. La segunda es que esa interdependencia también nos produce, curiosamente, una serie de tendencias de fuerzas transversales que terminan afectándonos a todos, ¿no? Y quería poner algunos ejemplos, pues por ejemplo el cambio climático, las cuestiones de salud global, y ahora entraré mínimamente en el tema de COVID, las cuestiones de tecnología. Esas temáticas transversales son un enorme reto todavía para los ministerios de Asuntos Exteriores, que suelen estar organizados en estructuras mucho más verticales y ancladas a la geografía, ¿no? Entonces, esta cuestión de la interdependencia y el hecho de que terminamos compartiendo una gran agenda global sobre temas muy transversales hace que el input de los think tanks, que sí que pueden desarrollar expertise en estas temáticas transversales de manera muy consistente, nos ayude enormemente, ¿no? La tercera fuerza es la complejidad, y este es una derivada del hecho de que los problemas a los que nos enfrentamos son complejos, se alimentan de fuerzas muy distintas, de fuerzas económicas, políticas, sociológicas, de distinta naturaleza, y eso hace que el abordaje de estos problemas requiera una aproximación interdisciplinar. Y esto vuelve a ser una de las fortalezas de los think tanks, ¿no? La capacidad de construir equipos de manera muy nodal, en red, flexible, de equipos interdisciplinares, ¿no? Y de proponer soluciones innovadoras. Con esta idea de las soluciones y de la necesidad de la interdisciplinaridad, llego a la cuarta fuerza, ¿no? Que es una fuerza de incertidumbre o cuestionamiento, debilitamiento de las estructuras políticas tradicionales. Lo estaba mencionando antes Charles, ¿no? Como uno de los fenómenos determinantes de los últimos 10-20 años en las relaciones internacionales, que ha sido pues precisamente el impacto en la arquitectura global de este ascenso de fuerzas domésticas, políticas muy revisionistas, que cuestionaban buena parte de esa arquitectura, la comercial, la integración regional, por ejemplo la integración europea y otras, y eso estaba produciendo pues esa convulsión en la que todavía nos encontramos y esa revisión de buena parte de la arquitectura de gobernanza global, ¿no? Para poder abordar este problema, que yo creo que es el gran problema de nuestra era, bueno, no solo yo, la propia Estrategia de Acción Exterior lo recoge como el consenso ya del Ministerio y del Gobierno de España, ¿no? Este es el fenómeno definitorio de nuestra era, ese es el telón de fondo, ¿no? Esta idea de erosión de la arquitectura internacional preexistente, una creciente iliberalidad del orden internacional, ¿no? Liberal en sentido amplio de la palabra, y un retroceso, una regresión en derechos y libertades que estamos viendo en distintas partes del mundo, ¿no? Esa gran fuerza hacia un mundo más cerrado, más nacionalista, menos multilateralista, ¿no? Y para abordar eso necesitamos soluciones.
y son muchas en muchos campos, porque si bien esa puede ser la manifestación última del problema, sus causas son muy diversas y sus soluciones, las soluciones también van a tener que ser diversas y específicas, ¿no? Pues en algunos casos tendrán que ver con cuestiones del modelo económico o la construcción, se está hablando, ¿no? Se ha hablado en los últimos meses y años de la construcción de un nuevo contrato social. Bueno, ¿eso qué significa, ¿no? ¿Qué significa en términos de fiscalidad de ciertas actividades, por ejemplo, la actividad digital, o qué significa en términos de reconfiguración de la política de competencia en el ámbito tecnológico, o qué significa en términos de generación de oportunidades económicas y de empleo en distintos lugares, ¿no? Eso, debemos completar el mercado digital común europeo, por ejemplo. Entonces, nos hace falta un enorme catálogo de soluciones a problemas que en el agregado están produciendo un colapso y un debilitamiento de la arquitectura internacional. En el ámbito político, por ejemplo, toda la gobernanza de salud global ahora mismo está siendo analizada, estudiada, y nos estamos preguntando cómo se puede mejorar, ¿no? Bueno, la lista podría ser verdaderamente muy larga, ¿no? Cómo gobernar la arquitectura, cómo reformar la arquitectura de comercio global, la OMC, y ahí los think tanks son absolutamente vitales como fuente de innovación y de ideas para abordar estos enormes retos, ¿no? Quería mencionar cuestiones sobre COVID, pero muy rápidamente, para no extenderme y mantenernos más o menos en hora. El Ministerio y mi Secretaría de Estado hemos lanzado un programa de subvenciones a los centros de pensamiento que lanzamos todos los años. Es vía concurso. Se presentaron este año, en el 2020, el año pasado, 36 proyectos de 16 entidades de pensamiento en España. 4 de los proyectos que hemos terminado financiando estaban conectados con el ámbito de la COVID. De hecho, han recibido financiación proyectos del CIDOB, del European Council on Foreign Relations, de Fundación Alternativas. Por ejemplo, os leo algunos de los títulos. En el caso de CIDOB se ha financiado un proyecto titulado War and Peace in the 21st Century, Conflict Dynamics and Opportunities for Cooperation in a COVID-19 World. ECFR, un proyecto titulado El multilateralismo después de la pandemia. Fundación Alternativa es un proyecto titulado Nuevas vías de contribución del sistema iberoamericano para América Latina y Caribe post-pandemia. Y luego el CANO es un ciclo de debates sobre ámbitos prioritarios de la política exterior en este campo, ¿no? Este es un ejemplo del tipo de cosas que nosotros podemos hacer como ministerio, que es animar este debate y consumir parte de ese producto, al margen de continuar leyendo y siguiendo el trabajo que realizan estos think tanks en las materias que os comentaba, e incluso en algunos casos de forma proactiva pedir que se nos asista con contenido o con reflexiones para la configuración de políticas públicas en este campo, ¿no? Así que todas estas fuerzas, y con esto termino, esa velocidad, la interdependencia, la complejidad de los problemas a los que nos enfrentamos y la escala del reto que tenemos por delante y la necesidad de soluciones creativas e innovadoras a todos estos problemas, desde mi punto de vista hace absolutamente vital la conexión entre el mundo del pensamiento aplicado, los think tanks, que por cierto arrastran a las universidades también a este ejercicio, porque el think tank es en gran medida la pieza que se sienta entre el entorno del pensamiento y de la investigación más académica, más pura, y el entorno público que consume un conocimiento más práctico, ¿no? Todas estas fuerzas hacen que esa pieza sea particularmente vital. Hasta el punto, os diría, de que para mí es prácticamente impensable, sería una pérdida enorme en la sofisticación y en la calidad del diseño de políticas públicas que no existiese esta pieza, sobre todo en este momento en el que nos encontramos. Así que bueno, os deseo unas conversaciones y unas discusiones muy interesantes. Seguro que lo van a ser porque he visto los ponentes que tenéis, ¿no? Y son todos, la verdad, excelentes, y les doy las gracias y de nuevo la enhorabuena a las 3 instituciones que nos convocan por sus éxitos. Muchas gracias a todos. Hola, buenos días. No sé si me estáis oyendo ya.
Encantada de estar aquí. Bienvenidos a todos y muchas gracias a CIDOB y a la Fundación Alternativas que organiza este encuentro y al Cano por contar conmigo para este foro. Veo a Federico, al que conozco bien. Dejadme que os presente a los ponentes antes de nada. Soy Marta García Aller, soy periodista y estoy encantada de estar en esta mesa redonda. Bueno, pues como decía, con los 3 think tanks más importantes de España y con ponentes excelentes para ahondar en esa búsqueda de soluciones que decía el secretario de Estado. Sin duda están siendo tiempos extraños, aumenta como nunca la importancia del análisis y la perspectiva en tiempos de crisis para hacer frente al desprecio por el análisis científico, la desinformación y las fake news. Y para analizar todos estos desafíos en un momento tan incierto de la pandemia y en el que los fondos europeos son parte necesaria de la solución, de eso vamos a hablar hoy con Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano. ¿Qué tal, Federico? Hola, ¿qué tal? Encantada de saludarte. Y no sé si la tenemos ya conectada, Karma Colomina, investigadora principal de CIDOB. Sí, me tienes en pantalla también. Buenos días a todos. Karma? Buenos días. No estaba viendo ahora la pantalla, pero me tranquiliza escucharte. Y a Inmaculada Ballesteros, que es la que me falta por presentar, directora de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas. Muy buenas, Inma, ¿qué tal? Hola, Marta, ¿qué tal? Hola a todos. Pues mucho más tranquila ahora que sé que estáis todos conectados, que era yo la que no os veía, pero los demás, todos los que estáis conectados a esta jornada y a este interesantísimo coloquio, sí que lo estáis, y además de estar conectados, además de vernos, podéis también, por supuesto, mandar preguntas a esta mesa de excepción, a este coloquio, que va sin duda a ser muy interesante y lo será más si planteáis vuestras preguntas a los expertos. Pues, como os decía, hablaba el secretario de Estado de la búsqueda de soluciones y la importancia que tienen los think tank en este momento. Hemos conocido el ranking, ya habéis hablado de él, en el que se presentan pues los 3 think tanks que estáis hoy representados aquí como parte crucial, no solo para España, sino del panorama internacional. Y viendo cómo estamos viendo estos días, estas últimas horas, el papel que está desempeñando la política en la gestión de las soluciones, me pregunto si los políticos en España estarían también en el ranking de los mejores, como están los think tank. No voy a empezar con esta pregunta tan trampa, sí lo lanzo como reflexión, pero me gustaría saber, para empezar ahora el análisis, os lanzo una pregunta a los 3 y empezamos a charlar. ¿Hasta qué punto creéis que la política va a ser solución o problema en un contexto de polarización como el que tenemos para gestionar los fondos de recuperación y también las soluciones a la pandemia, la sanitaria y la económica? Pues empiezo yo, si te parece. Federico, Marta, muchas gracias. Y bueno, yo en esta primera intervención breve tenía 3 puntos y uno responde a tu pregunta y además tengo otros 2. Así que muy telegráficamente en los 3 minutos que hemos dicho de la primera respuesta. Los fondos europeos son una gran oportunidad tanto para España como para Europa. Yo creo que las cosas en el caso español se están haciendo relativamente bien, pero hay mucha confusión y mucho ruido. Y voy a intentar decir algunas cosas al respecto. Y tercero, y ahí está tu pregunta, necesitamos muchos más consensos porque vamos a tener que hacer muchas reformas estructurales que sería muy bueno que tuvieran lo que llamamos ownership, apropiación nacional por el conjunto de la sociedad y del espectro parlamentario para que sean sostenibles y nos den una posición negociadora en Bruselas mayor. Por lo tanto, primero, lo de la gran oportunidad ya se ha repetido hasta la saciedad, pero vamos, es muy importante subrayar que sin esta respuesta posiblemente estaríamos abocados a políticas pues básicamente no de austeridad, pero de no hacer inversión pública durante este pasado año, el próximo y el siguiente, con lo que eso implica para el crecimiento futuro ante una caída del PIB brutal, del 11% seguramente el año pasado, y ya veremos cuánto crecemos en el 2021, y por lo tanto esto es esencial. Y yo subrayaría que a pesar de que estemos debatiendo del tema de la efectividad de las negociaciones europeas con las vacunas, la Unión Europea ha estado bastante a la altura de las circunstancias. Era parte del problema a lo mejor al principio y ahora es claramente parte de la solución. También es una gran oportunidad estos fondos para el futuro de la Unión Europea, la unión fiscal, el avance de la autonomía estratégica europea a través del papel internacional del euro y otras cuestiones que podemos mencionar. Segundo, se está haciendo
algo mejor, yo creo, de lo que se está transmitiendo a la opinión pública. El Real Decreto que se aprobó en diciembre y que se convalidó en el Congreso ayer, aunque tenía que haber tenido mayor apoyo completo parlamentario, sí que responde a muchas de las preguntas y articula algunos de los temas esenciales de gobernanza, de organización, y plantea algunas soluciones innovadoras para que haya colaboración público-privada, que es muy importante. Otros temas están pendientes. Y por último, como he dicho, vamos a tener que hacer reformas y vamos a tener que negociarlas con la Comisión. Reforma laboral, reforma de pensiones, reforma fiscal, reformas de la administración pública, reforma de la digitalización de las escuelas, en fin, muchísimas cuestiones, asuntos climáticos. Por lo tanto, sería muy, muy importante que pudiéramos tener mayor consenso en las mismas. Hasta cierto punto en pensiones lo tenemos, pero en los otros temas necesitamos más consenso y nos jugamos mucho en ello. Karma, ¿cómo lo ves? ¿Estás de acuerdo con Federico en ese camino para la búsqueda de consensos? Estoy muy de acuerdo con Federico y creo que mis 2 minutos iniciales van a añadir más preguntas que respuestas casi, porque estando de acuerdo con todo lo que ha dicho, es verdad que a mí me genera algunas dudas la aplicación de estos fondos. La primera es que es verdad que son unos fondos con unos criterios muy estrictos y por tanto muy dirigidos, y además muy dirigidos a financiar una agenda de prioridades que ya era previa a la pandemia, que es la transformación verde y digital que ya había identificado la Comisión Europea. En este punto, mi primera duda es la capacidad de absorción precisamente por parte de aquellos países que más pueden necesitar estos fondos. Si realmente habrá capacidad de, primero, presentar los proyectos necesarios, que estos proyectos sean realmente transformadores, porque estamos hablando que a nivel de España le toca casi el equivalente a un 4,8% de su PIB. Por tanto, estamos hablando de mucho dinero. Y en ese sentido el secretario de Estado ya hablaba precisamente de esta necesidad de políticas de adaptación a estos procesos. En el ámbito digital, que es el que yo he seguido un poco más de cerca, es clarísimo. Estamos hablando de proyectos de inversión en sectores de futuro, ¿no? El mercado único europeo de datos, el desarrollo de la inteligencia artificial, el comercio electrónico, la ciberseguridad, pero estamos hablando de estos proyectos de futuro en una aceleración digital que también ha aumentado las brechas de conectividad, por ejemplo, entre ciudadanos europeos. Por tanto, ¿cómo vas a garantizar que esta aceleración esté repartida de una manera menos desigual? Por ejemplo, estamos todos aquí conectados, ¿no? Cada uno desde su casa, pero el teletrabajo va por sectores. En el sector transportes el teletrabajo creo que llega a un 3% del sector, y en el sector primario a un 1%. Por tanto, eso también es un reto, cómo vas a poder superar unas desigualdades que ya se habían ensanchado precisamente con la crisis económica, ¿no? Disculpas porque tanto rato en silencio y ahora me vienen las cosquillas. Me has dado una idea. ¿Ves? Hay un informe de la Universidad de Oxford que se presentaba en octubre, que decía precisamente que los trabajadores más pobres de la Unión Europea van a perder un 16% de sus ingresos. Por tanto, el tema de la desigualdad para mí es importante y conecta con tu pregunta inicial, ¿no? Cuanto más se alarga la pandemia, cuanto más tarda en llegar esta recuperación, más son los costes no solo sociales y económicos, sino también políticos. Y estamos viendo cómo han ido aumentando las protestas a lo largo y ancho de Europa, ¿no? En estos últimos tiempos, que se alimentan precisamente de un descontento que es anterior de esta polarización que también citaba Charles Power. Por tanto, una recesión prolongada multiplicará los costes económicos, pero también los efectos políticos, ¿no? Y eso no ha terminado. La última pregunta de todas es cuándo realmente llegará el desembolso de estos fondos para que se pueda empezar a notar realmente un cambio sustancial. Y ya estamos hablando casi de la segunda mitad de 2021, por tanto, todavía estamos hablando de horizontes que no son inmediatos. Inma, te toca, hacemos esta ronda de intervención inicial y luego ya sentidos libres de que no tenga yo que haceros preguntas para que aportéis lo que os parezca.
Muy bien, gracias Marta y gracias a los compañeros, porque sí que yo quiero llevarme todo este discurso también al tema de la cultura, porque sí que en la Fundación Alternativas consideramos que es un elemento fundamental y apostamos también por el sector cultural en el campo y en el marco de la recuperación y del Next Generation. Y voy a tu primera pregunta en cuanto a las políticas. En este campo, en el campo de la cultura, las políticas públicas son muy importantes y muy necesarias, porque una de las cosas que ha puesto sobre la mesa la pandemia es la precariedad en todos los sentidos del sector y la necesidad de un marco jurídico adecuado para proteger los derechos de los trabajadores de la cultura, por un lado, que son especiales porque se mueven en un marco de intermitencia que bueno, ya se destacó cuando trabajamos en el Estatuto del Artista, en el informe de la Subcomisión del Congreso y que bueno, nos parece que es importantísimo abordar y fundamental para garantizar a partir de ahora la recuperación, pero con las mismas garantías que los trabajadores del resto de los sectores, ¿no? Equiparar en derechos a los trabajadores de la cultura. Y luego, por otro lado, también necesitamos políticas que sean capaces de asimilar todos estos retos que estamos citando y de los que estamos hablando toda la mañana, que es el de la digitalización. Cambia completamente el marco de desarrollo y esto hace falta proteger también los derechos de propiedad intelectual y la justa retribución en el caso de los creadores que se mueven en el sistema, en el entorno digital de una manera prácticamente natural. Un informe de Eurostat decía que el 70% de los contenidos que circulan en la red son contenidos culturales y esto también es un valor importante a tener en cuenta porque facilitan y acercan esa tecnología a los usuarios y a los ciudadanos y bueno, es importante también contar con esto. En cuanto al marco regulador fundamental, ¿no? De garantizar estos derechos tanto laborales como de desarrollo de negocio también y desarrollo económico en el marco de la economía del dato y todo lo demás, la inteligencia artificial, el respeto a los derechos, también queremos y defendemos el marco de los derechos en el nivel de los derechos culturales, ¿no? de los derechos humanos y los derechos culturales como parte de ellos, ¿no? Y esto también es importante porque entendemos que hay una evolución social en la que los ciudadanos también tienen un papel mucho más activo en la participación de la vida pública y aquí es importante el respeto y la garantía del acceso y la participación en la vida cultural que todavía no se recoge de una manera explícita en las políticas culturales que tenemos ahora. Entonces yo, llevándolo a mi campo, intentando defender también la importancia del sector de la cultura y la recuperación, no solamente en la parte económica, sino también en la parte social, porque suponen ese cemento y para el fortalecimiento de la cohesión social, me parece fundamental que se tenga en cuenta los think tanks para poder abordar todos estos retos y desde la reflexión que llevamos muchos años avisando esto va a pasar y se ha acelerado de una manera clara en estos últimos meses. Pues muchas gracias, Irma, sobre todo al hilo de lo que decías, porque los think tanks de diferentes orientaciones ideológicas ya han demostrado que pueden ponerse de acuerdo para proponer medidas consensuadas, ¿no? Y parece, andando un poco a lo que decía antes Federico, que a veces la polarización evita que diferentes corrientes ideológicas busquen soluciones comunes y compartidas, soluciones de consenso que entiendo que ahora harían falta. Por seguir en ahondando en los Next Generation, en los fondos pendientes, Federico, ¿en qué medida crees que este plan de recuperación es diferente de los rescates de las anteriores crisis, que hemos tenido una realmente hace bien poco? ¿Y hasta qué punto crees que el fondo de recuperación puede contribuir a esa autonomía estratégica de la Unión Europea, a fortalecerla, igual que el tema de las vacunas que comentabas antes? ¿Va a salir la Unión Europea más fortalecida de este desafío o es algo que todavía es muy aventurado afirmar? Bueno, sí, efectivamente, y combino estas preguntas que me haces con lo que también ha mencionado Carmen sobre las dudas, ¿no? Yo creo que una par de puntualizaciones que creo que son importantes. En los temas de absorción de los fondos, que son importantes, yo creo que en la práctica van a terminar siendo menos problemáticos en el siguiente sentido. Parte de los problemas de absorción de los fondos de cohesión y fondos estructurales venían de que el país receptor tenía que cofinanciar, mientras que ahora estamos hablando de una lógica completamente diferente
que es básicamente de inyección de dinero al presupuesto nacional una vez que esté acordado entre la Comisión Europea y el gobierno de cada uno de los países. Y aquí también hay que dejar claro que el interlocutor de cada país es el gobierno con la comisión. Otra cosa es que el gobierno pueda consultar al Parlamento y pactar más ampliamente las reformas, ¿no? Pero aquí hay que hacerlo operativo y, por lo tanto, la lógica es esa, que se pactan unas reformas y unos proyectos. El proyecto, digamos, el plan español es el que va más avanzado de todos los europeos y es muy posible que para febrero lo tengamos cerrado y hecho público. Y básicamente, a partir de que eso esté aprobado, la Comisión va a adelantar un 10% de los fondos. También preguntaba Carmen cuándo empezará a llegar el dinero. Ese dinero va a empezar a llegar posiblemente a partir de abril, ese 10%, y luego a través de hitos y objetivos que se van a ir monitorizando a lo largo de los próximos años. Aún así, y ahora entro en la pregunta de cómo esto es todo distinto de otros años, de los rescates o de la situación de la última crisis, como los países europeos, especialmente los países de la zona euro como España, se pueden financiar muy barato, porque el Banco Central Europeo ha dicho que va a comprar toda la deuda que haga falta. Ha ampliado ya 2 veces su programa de compras y no hay ningún problema, porque como no hay inflación, pues realmente hace falta hacer esto para que los precios no caigan, aumentar los balances de los bancos centrales, etcétera. Y la Unión Europea, la zona euro, está haciendo lo mismo que la Reserva Federal en Estados Unidos, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón. Es decir, aquí ya tenemos un banco central adulto, que no lo tuvimos en la crisis anterior, y como España se puede endeudar barato, básicamente a tipos casi cero, pues ya estamos comenzando a endeudarnos a cuenta de los fondos que van a llegar, ¿no? O sea que de alguna manera en este presupuesto que se ha empezado a hacer operativo a partir del día 1 de enero, que por fin tenemos un presupuesto nuevo en España, pues se puede empezar a hacer todo tipo de proyectos. En total se supone que se harán casi 27.000 millones de proyectos con fondos que van a ir viniendo a lo largo del año una vez que tengamos acordado el plan. Por lo tanto, bueno, eso yo creo que es buena noticia. Por otra parte, como preguntabas, la lógica de este programa es distinta. Aquí parece que ahora mismo todos son keynesianos en Europa, incluso los alemanes, ¿no? Y esto ha venido de darnos cuenta de que había un riesgo cierto de ruptura del mercado interior, de antieuropeísmo que podía crecer mucho, por ejemplo, en Italia, pero también en otros países, si no había una respuesta europea. Y por lo tanto, bueno, nos hemos puesto las pilas y yo creo que hay un marco ideológico algo diferente que vamos a ver hasta cuándo llega, ¿no? Por ejemplo, Schäuble, el famoso ministro de Finanzas alemán, que ahora preside el Parlamento alemán y que era la cara de la austeridad durante la última crisis, ha hablado de que hay que revisar las normas del Pacto de Estabilidad y adaptarnos a la nueva situación, que ratios de deuda pública sobre PIB del 60% no tienen ningún sentido en este mundo. Habrá que revisarlos a niveles donde la ratio deuda PIB esté estabilizada, pero no hace falta que esté en el 60, a lo mejor está en el 100, los tipos de interés pueden ser bajos durante mucho tiempo y en la financiación de esa deuda el coste es más bajo, aunque el volumen de deuda sea más alto que en el pasado. Y por último está toda la parte de la proyección estratégica exterior de la Unión. Estamos por primera vez emitiendo mucha deuda pública europea a los mercados internacionales, emitida por parte de la Comisión, mutualizándola. Estos son eurobonos, aunque no lo llamemos así, que vamos a devolver en los próximos 30 años. Estamos aprovechando el tamaño, la escala, y esto debería servir para que esta sea una de las herramientas de la política exterior europea. Y la Unión Europea, que acaba de firmar, por ejemplo, un acuerdo de inversiones con China, que es muy importante, aunque se le ha dado poca discusión en los medios, pues está siendo cada vez más autónoma y, digamos, generando o equipándose de herramientas de política económica exterior de una manera como corresponde a este escenario internacional de rivalidad entre grandes potencias. Así que, en ese sentido, yo creo que hay que hacer todavía mucho, pero se están dando pasos en la buena dirección. Está bien oír mensajes optimistas en todo en medio del apocalipsis. Carmen, no sé si te resolvía, Federico, las dudas o te ha generado preguntas nuevas. Siempre las preguntas son lo más interesante en los coloquios, que nos lleva a todos deberes a casa. No, hay muchas respuestas en la intervención de Federico, por descontado. Y es verdad que tenemos que empezar a ver los efectos de estos fondos, ¿no? Mi duda era más
la capacidad transformadora real, pero bueno, eso lo veremos sobre la marcha, sobre todo porque al final estamos en dos procesos paralelos, ¿no? Estamos hablando mucho de los fondos y de las soluciones económicas, pero a la vez estamos viviendo un momento de erosión política también, que es curioso, es casi paradójico, porque la Unión Europea da un salto adelante federalizante con lo que representan estos nuevos fondos precisamente, este nuevo cambio casi ideológico que decía Federico, pero a la vez también estamos en una erosión de los gobiernos, ¿no? Hemos leído también durante todos estos meses de que este es un momento, digamos, existencial para la Unión Europea, pero lo es porque es un momento existencial para sus Estados miembros también, porque cada uno está sufriendo los costes sociales, económicos, políticos de esta crisis. Y como decía, yo creo que van dos procesos en paralelo que se vivirán a lo largo de este 2021. Este es el proyecto de transformación económica y de las bases de la economía sobre el cual se sustenta el Next Generation EU, pero a la vez hay un proceso de preservación, podríamos llamarlo así, como lo hemos llamado en CIDOB también, de los valores existenciales del proyecto europeo, del proyecto de integración, que es el Estado de Derecho, por ejemplo, y el derecho a la movilidad interior dentro de la Unión Europea, que también están en entredicho por causa de la pandemia o a resultas de algunas de las soluciones políticas tomadas durante la pandemia, como es el cierre de fronteras y a la vez también la limitación de movimientos y la limitación de algunos derechos que además están ocasionando precisamente, como ya decía en mi intervención anterior, pues este descontento social en el cual se han unido una amalgama de lo más variopinta, ¿no? Al final, en estas protestas que hemos visto desde la extrema derecha a los libertarios, a los hooligans, a los propietarios de comercios que se sienten afectados, a los creyentes de teorías conspirativas de que la pandemia no existe, y sobre esta amalgama tan extraña, pero que al final refleja que hay una parte de la sociedad que no está contenta o que está todavía más descontenta de lo que ya se intuía antes de la pandemia, porque se han aumentado, digamos, algunas situaciones o al menos algunas sensaciones de agravios. Ese es el otro problema, el problema político que tiene que ir a la vez en paralelo al desembolso de los fondos. Al final, desde mi punto de vista, el gran proyecto legitimador de la integración europea precisamente es la protección social, es el modelo social europeo sobre el cual se construye también esta idea de Unión Europea, y es a través de esta protección social que también sigue reforzándose la legitimidad del proyecto europeo, y para mí no se pueden desconectar las dos cosas. Es importante que este gran esfuerzo económico que suponen los fondos post-pandemia, por ejemplo, tenga también esta traslación social, porque para mí el futuro del proyecto europeo no puede desligarse de estas dos transformaciones y procesos que para mí van en paralelo. Bueno, están llegando ya muchas preguntas del público, pero al hilo os animo a los que nos estáis viendo a que lancéis más, pero antes de empezar con ellas, dejadme que os pregunte, al hilo de este gran desafío de la absorción que comentabais y de la necesidad de la colaboración público-privada que también ha salido en la mesa, ¿creéis que la manera en la que están diseñados el reparto de fondos en España es lo suficientemente transparente? ¿Se corre el riesgo de caer en esa red clientelar que critica la oposición desde la derecha y también desde la izquierda? ¿Hay mecanismos y los think tanks pueden jugar un papel en ayudar a una mayor transparencia y accountability de los fondos y del reparto? Bueno, Marta, yo creo que el Real Decreto también creo que establece un mecanismo claro, y que la ministra Calviño también, la vicepresidenta, es la mayor responsable, nos da cierta fiabilidad de que los fondos se van a ejecutar en tiempo y forma, ¿no? Pero también es verdad que el reto no solamente está ahí, el reto, como decíais, está en
en aprovechar esos fondos. Estamos en una oportunidad única y que si lo sabemos hacer bien, desde luego vamos a ser capaces de que las generaciones futuras, estos jóvenes que están sufriendo tanto en estos momentos el impacto de la crisis, sean capaces de tener un proyecto europeo y un proyecto nacional de país también con un futuro prometedor. Y en ese sentido yo creo que el mayor desafío es ahora poder presentar desde la colaboración público-privada proyectos lo suficientemente innovadores, lo suficientemente transformadores de la economía, que integren esa digitalización y que sean sostenibles, también nos permitan crear esa Europa verde, pero que sean capaces también de no dejar a nadie atrás, ¿no? De acabar con esa brecha de la desigualdad que la tenemos cada vez más marcada y que, bueno, estudios como el que salió ayer sobre el empleo están poniéndonos sobre la mesa situaciones realmente críticas, ¿no? En el campo del sector de la cultura, eso sí quería decir, la fuerza del sector es clara, o sea, es el 4%. Yo creo que ahora más o menos deberíamos pensar en la resolución de problemas un poco a nivel europeo, y es como nosotros también lo queremos enfocar desde el Departamento de Cultura de Fundación Alternativas, porque nos hemos dado cuenta de que efectivamente el 4%, que es lo que supone el sector de la cultura en el PIB europeo, es muy parecido al que supone en el PIB nacional. Luego también el crecimiento sostenido que tenía el sector de la cultura en la economía era claro hasta 2019, un 17% en toda la Unión Europea, pero la caída ha sido muy grande y se han visto afectados muchos sectores, sobre todo el de las artes en vivo. Esto supone un reto y un desafío fundamental para poder plantear proyectos, que es lo que estamos intentando ayudar a entender desde los think tanks, desde el Observatorio de Cultura y Comunicación, intentar hacer entender de qué manera funcionan estos proyectos. Yo creo que el gran reto está ahí también, no solamente en la gestión y en garantizar que todo el proceso sea limpio, transparente y demás, pero sobre todo que sea participativo y que sea también que haya una comunicación clara hacia la sociedad, hacia el sector empresarial, hacia el sector de las industrias culturales en este caso, que entendemos que no les está llegando demasiado bien el mensaje, que comprendan en qué consisten estos proyectos, de qué manera se pueden acercar a conseguir esa financiación y que efectivamente después esa financiación se pueda ejecutar, porque si no llega la información, y nosotros como think tank sí podemos ayudar a que esa información cale en la sociedad, si no llega esa información va a ser muy difícil que ese volumen tan grande de presupuesto que se supone que nos debe llegar, pues que sea efectivamente ejecutado, ¿no? Si puedo, Marta, continuar aquí, porque yo creo que este tema es esencial, pero me parece que tenemos que ser, digamos, conscientes de que a la Unión Europea hay que pedirle algunas cosas y a los gobiernos de los estados otras. Y conviene no confundir ambas, y si tuviéramos un Estado federal y los Estados Unidos de Europa, pues esto no sería así, pero no lo tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante tener claro que la Unión Europea con esta reacción lo que nos ha dado, bueno, no lo ha dado, lo ha negociado el gobierno de España, entre otros, ¿no? Y no por casualidad no somos un país pequeño, ¿no? De hecho, España va a ser el que más fondos va a recibir en términos absolutos. Hay una última revisión, esa cifra de los 140.000 millones no es tal, seguramente van a ser 150.000. Se está recalculando porque la caída del PIB español ha sido un poco mayor de lo que se esperaba, y podría haber 80.000 millones en transferencias y 70.000 en préstamos. Esto está por confirmarse con el reglamento que se está negociando ahora mismo en el Parlamento Europeo. En todo caso, creo que es muy importante tener en cuenta que esto nos va a servir para que haya crecimiento económico e inversión, que si no hubiera sido muy difícil que lo hubiera, y esa inversión y ese crecimiento, sobre todo esas inversiones, están además destinadas a esas transformaciones verdes, digitales e inclusivas. Esas son las condiciones que pone Bruselas para que cada país, dentro de sus reformas pendientes, por ejemplo, en Holanda, el tema de la fiscalidad de sociedades, por ejemplo, en Alemania, la baja inversión pública durante muchos años, o por ejemplo en España, los problemas de desigualdad e inclusión y los problemas de sostenibilidad del sistema de pensiones, por ejemplo, o la dualidad del mercado de trabajo, se puedan atajar. Ahora bien,
La redistribución de renta, el tema de la desigualdad, que coincido con vosotras que es esencial y que no podemos seguir dejando de lado, si queremos que el proyecto europeo sea sostenible y sobre todo el proyecto de gobernanza de la globalización no nos lleve a más Trumps, sino a más colaboración internacional. La redistribución es un tema de los sistemas fiscales domésticos de los países. Cada país tiene sus políticas fiscales y sus redistribuciones para hacer. Y por lo tanto, eso tenemos que también explicarlo desde los think tanks, yo creo, es responsabilidad de que si hay crecimiento, se recaudarán impuestos y se verá a quién se recaudan y cómo se redistribuyen. Y esa es una labor en la cual, para bien o para mal, Bruselas no se mete. Bruselas a lo mejor nos dice, pues además vamos a crear un impuesto digital todos los europeos y un impuesto verde todos los europeos. Pero el IRPF y el IVA, que es lo que recauda fundamentalmente, son impuestos que se deciden, cuyos tipos, exenciones, etcétera, se deciden a nivel nacional. Por lo tanto, en el caso español, pues tenemos pendiente una reforma fiscal, primero para hacer la ratio de deuda sobre PIB sostenible y segundo para abordar ese tema esencial de que no salgamos con más desigualdad, con mucha más desigualdad, algo va a haber de esta crisis. Carme. Disculpa. No, yo también creo que tenemos que ver cómo se traduce. Es verdad que habrá dinero y que ese dinero es una posibilidad. También veremos a partir de aquí qué evolución política, fiscal, económica, cómo se puede mantener en el tiempo este cambio tan sustancial de mentalidad que se ha vivido en estos últimos tiempos. Yo creo que este Next Generation EU y el próximo presupuesto comunitario son fruto también de un momento muy concreto, ¿no? en esta historia reciente y de un liderazgo muy concreto, por ejemplo, que es el de Angela Merkel, que además presidía, ¿no? tenía la presidencia de turno de la Unión Europea y por tanto presidía la cumbre de diciembre. Para mí también es interesante ver si esta evolución política se mantiene o no se mantiene. Y aquí en el horizonte, por ejemplo, las elecciones a la Cancillería alemana del próximo mes de septiembre, para mí son un punto importante en el calendario. Primero porque por experiencia sabemos que cuando vienen elecciones alemanas cuesta más, que haya mucha iniciativa política en Bruselas que está un poco a la espera de no interferir en la política alemana en un momento en que es imprescindible que haya liderazgo político en las instituciones europeas y en Alemania. Y segundo, porque por este proceso interno precisamente tan poco claro de la sucesión de Angela Merkel que hemos visto en estos últimos días, tampoco tenemos muchas seguridades de qué línea ideológica va a tener el próximo gobierno alemán, qué va a pasar en las elecciones a la Cancillería en el próximo mes de septiembre y de qué manera esto influye o no influye la política europea. Así que está muy bien centrarnos por un lado, en los resultados económicos o en las posibilidades económicas de lo conseguido hasta ahora y después, ya sabes que yo voy siempre en paralelo juntando los dos caminos porque me parece que son importantes que no nos perdamos, ¿no? ¿Qué pasa con el liderazgo político de todo ello, ¿no? Pues mira, precisamente sobre el liderazgo político preguntan los espectadores, que es como llamamos ahora a los asistentes, ¿verdad? Las mesas redondas. Tanto Rafael como Álvaro hacen una pregunta que va por ahí. Pregunta Rafael sobre la conformación de los parlamentos nacionales, siendo como es muy diversa, ¿puede lastrar los acuerdos de la Unión Europea sobre las cantidades y los destinos de los fondos para la recuperación? Y plantea si no sería interesante, a ver qué os parece, marcar más directivas de obligado cumplimiento que fijen un mínimo de actuaciones ineludibles para los estados. Y también Álvaro se plantea si la colaboración público-privada no es un mantra que suena muy bien y se puede bueno, pues asegurar que no va a fracasar y que lo público, él parece que desconfía más de la parte pública que privada, dice si lo público se encuentra teñido de electoralismo y lo privado de intereses no coincidentes con los competidores, ¿cómo casamos todo? Entiendo que son preguntas muy complejas ambas, realmente relevantes, pero sí que os voy a pedir mucha brevedad porque nos estamos quedando sin tiempo y hay otro par de preguntas más del público que también os quiero trasladar. No sé si puedo, Inmaculada, ¿ibas a entrar tú? Por si no puedo. No, estaba leyendo más preguntas por aquí. Sí. Pues rápidamente entonces, porque yo creo que estos temas son importantes. Primero, diferenciemos, como he dicho antes, una vez que el plan se apruebe entre la Comisión Europea y el Gobierno, ese plan garantiza
que los fondos van a comenzar a llegar y van a continuar llegando según la comisión vaya revisando, que se van marcando los hitos y objetivos que serán seguramente semestrales. Por ejemplo, por poner un ejemplo, tú dices que vas a poner 10 millones de puntos de enchufe de coche eléctrico. Pues, y vas a hacer un quinto cada año. Pues la comisión va a venir y si lo hemos hecho nos dará el dinero para la siguiente fase y si no, no. ¿Vale? O sea, esta sería un poco la idea. Dentro de los 30 componentes que hay en el plan de España Puede, que ya está presentado, que son los que luego se están reempaquetando para negociarlos con la comisión. Y así hay muchos proyectos. Tema de los edificios y la eficiencia energética, proyectos más amplios sobre hidrógeno, digitalización de los sistemas de administración pública para justicia, etcétera, etcétera. Pues diremos, vamos a hacerlo así y nos van a revisar y según vayamos cumpliendo nos desembolsarán el dinero. Eso, una vez que esté aprobado, lo va a llevar el Ministerio de Hacienda. La negociación la está llevando Economía y Moncloa y Transición Ecológica y otros ministerios sobre todo, pero sobre todo Economía, y luego será Hacienda la que haga el diálogo, como suele hacer con los fondos europeos, a partir de que esté aprobado el plan. En el tema del sector privado, hay 2 o 3 innovaciones interesantes, lo que se llaman los Calls for Interest y lo que se llaman los PERTES, que son los proyectos transversales, donde hay que tener al menos 2 comunidades autónomas y 5 empresas colaborando conjuntamente para que esto se pueda aprobar como proyecto estratégico y a partir de ahí se abre una bolsa de dinero a la que distintas empresas pueden acudir con proyectos que estén vinculados a esa idea general. Por ejemplo, la cadena de valor del coche eléctrico, desde hacer una batería eléctrica, hacer el coche, a tener los enchufes, por ejemplo. Y de esa manera vamos a poder ver cómo se articulan. Y ya me callo. Gracias, Marta. Sí, bueno, yo quería seguir al hilo de lo que decía porque es fundamental la cooperación público-privada. Yo creo que es que si no se hace así es imposible hacerlo de otra manera. Es necesaria la implicación. En el caso, por ejemplo, para defender el papel que puede hacer también el sector de la cultura en esta recuperación y en estos proyectos PERTE que parecen como imposibles de lo inmenso que se pide, ¿no? De todas esas alianzas que son proyectos verdaderamente transformadores de la economía de nuestro país, nosotros queremos poner el foco en el patrimonio cultural y todo lo que supone como transformador del territorio. Y eso es una de las prioridades también que ha marcado la Unión Europea, ¿no? Cómo el patrimonio puede ayudar a reactivar la economía, a reactivar esa Europa vaciada, en el caso nuestro, fundamental, la España vaciada. España cuenta con un patrimonio cultural importantísimo repartido por todo su territorio que puede reactivar muchas zonas deprimidas y recuperar también mano de obra de sectores que van a desaparecer, ¿no? Obsoletos en nuestra economía. Y entonces, ahí también me parece que es importante hablar de la multidisciplinaridad, ¿no? De qué manera esos proyectos tienen que ser también transversales, implicar no solamente especialistas y demás, sino que la tecnología y la revolución en todos los aspectos debe estar presente ahí. Marta, me callo ya. Perdonadme, es que me están pidiendo que terminemos, hay 20 y entonces voy a hacerlo más difícil todavía para Karma. Añado las últimas 2 preguntas que llegan y ahora tienes que responder a 4, pero en un minuto. Es que Gonzalo y Paula plantean, y es creo relevantísimo en un coloquio como este, poner a los think tank en el centro del desafío. Gonzalo pregunta sobre la comunidad estratégica de investigadores que contamos para construir y respaldar las políticas públicas y hasta qué punto se pueden establecer pues, puntos de encuentro para las estrategias país con que esos investigadores puedan aportar soluciones. Y Paula se interesa por cómo mejorar la colaboración de los think tank españoles con los europeos y con los americanos de referencia. Bueno, casi que es una responsabilidad con el panel que viene después que me toque a mí responder esta pregunta, pero el primer ejemplo lo tenemos con este acto de hoy en temas de colaboración. El segundo, yo creo que el secretario de Estado también ya ha apuntado que hay un trasvase de ideas con los think tanks en este momento. Y tercero, casi que empalmo estas 2 últimas preguntas con las anteriores, en cualquier caso, la rendición de cuentas es básica y no tenemos que confundir la rendición de cuentas con la polarización política. ¿Te parece bien? Fantástico. Como resumen. Vamos, si los fondos europeos se gestionan con la eficiencia con la que tú has gestionado el último minuto, pues venga, podemos estar tranquilos y el futuro de Europa, de España en el mundo post-pandemia estaría a salvo. Y nos hemos quedado sin tiempo para más, de verdad que ha sido interesantísimo escucharos, muchísimas gracias, muy interesantes también las preguntas.
pero tenemos que dar paso ya a la siguiente mesa. Voy a presentaros a Vicente Palacio, el director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, al que seguro conocéis, y él se encargará de las conclusiones y perspectivas de presentar la siguiente mesa. Lo dejo en tus manos, Vicente. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Pues muy buenos días y muchísimas gracias, Marta, y a todos los participantes. Lástima que hayamos tenido que cortar el debate, pero bueno, seguro que vamos a seguir próximamente porque habéis tocado temas realmente muy interesantes. También en la presentación de los tres responsables o directores o presidentes de las tres fundaciones que nos convocan hoy y, por supuesto, el secretario de Estado. Yo solamente decir 3 palabras en torno a la Fundación Alternativas como tal nos convoca esta crisis de la pandemia y estos fondos de recuperación como posible solución o como parte de la solución que se refería Marta anteriormente de la crisis. Bueno, yo creo que la pandemia y la necesidad de implementar correctamente estos fondos de recuperación europeos, que son efectivamente claves para la modernización de España, o sea, estamos ante un nuevo salto cualitativo, un nuevo salto adelante posible para nuestro país y para Europa, nos deja 2 tipos de reflexiones muy principales, muy importantes, que yo creo que hay que subrayar. El primero es que tenemos que elevar el listón de exigencia, no solamente a nuestros políticos. Ayer hemos visto, lamentablemente, un penoso episodio en el Congreso de los Diputados en torno al decreto de los fondos de recuperación, también a la sociedad civil en general, a los empresarios, etcétera, pero también a nosotros, a los think tanks. Debemos elevar el nivel de exigencia. La pandemia y los fondos, la combinación de ambas cosas nos presiona para elevar el listón hacia arriba y dar más y más rápidas soluciones o más propuestas a los decisores públicos, a los decision makers. Y la segunda reflexión es, bueno, lo habéis comentado antes en el debate, y yo creo que está implícito en todo lo que estamos hablando esta mañana, y es el nuevo espíritu de los tiempos, que es la reivindicación de lo público, la reivindicación de buenas y mejores políticas públicas. En ese sentido, la Fundación Alternativas con mejorar las políticas públicas en muchos dominios, en muchas esferas, y yo creo que emerge un gran consenso en la sociedad española, europea y global sobre la necesidad de implementar grandes políticas públicas globales, si se quiere, entre todos, el lema de no dejar a nadie atrás, de salimos de esta todos juntos o no salimos. Yo creo que, si se quiere, en el plano económico, es claro que la crisis de la pandemia ha enterrado definitivamente, o por lo menos durante un gran tiempo, al llamado neoliberalismo, o ya una vez que había sido ya enterrado el consenso de Washington ya hace unos cuantos años, como sabemos, pero todavía nos falta implementar un nuevo consenso y unas nuevas políticas para implementar ese nuevo espíritu de este tiempo en positivo a que nos convoca la pandemia. Ayer el think tank, amigos y amigas, el ranking de think tanks que se publicó por parte de la Universidad de Pensilvania, hablaba de unos 95 think tanks españoles aproximadamente. En términos cuantitativos estamos todavía lejos de los más de 2.000 en Estados Unidos, de los más casi 1.500 que tiene China, o de los más de 260 o 270 que puedan tener países como Francia o Alemania, pero sin duda hemos dado un gran salto cuantitativo y cualitativo que hemos de aprovechar. La Fundación Alternativas, en ese compromiso para mejorar las políticas públicas, va a seguir trabajando en colaboración y en sana competencia con otros think tanks. Creo que es muy importante lo que habéis mencionado de trabajar en red. Estamos en un nuevo momento de creación de inteligencia colectiva. Yo creo que esta es la clave de todo. Es decir, ya generamos el conocimiento, la opinión, el análisis de una manera mucho más interactiva. Y lo vamos a seguir haciendo en muchas líneas. Yo solamente quiero dejar aquí constancia de los informes, solamente por mencionar los grandes informes anuales o bianuales que la Fundación Alternativas está produciendo ya desde hace años. Unos, por supuesto, referidos a la política exterior y que van desde la Unión Europea hasta Iberoamérica, hasta África, Estados Unidos o relaciones transatlánticas, pero también
informes que implican políticas públicas como la democracia, la cultura, la sostenibilidad, la desigualdad, la ciencia y tecnología. Hasta 9 informes anuales y bianuales tenemos en estos momentos. Creo que estamos haciendo una modesta contribución a la sociedad, a la toma de decisiones, nosotros mismos y también en diálogo y en colaboración con otros think tanks. Algunos de ellos están aquí, por supuesto, hoy en la mesa y acompañándonos en esta conversación, también como asistentes. Yo creo que esto es muy, muy importante. Lo quiero dejar aquí y gracias a todos y a todas. Y María, por favor, creo que te toca a ti. Muchas gracias, Vicente, y bueno, muchas gracias a la Fundación Alternativas por convocarnos a estos 3 think tanks que acostumbramos a trabajar juntos, ¿no? Como ha señalado Vicente. Bueno, yo evidentemente no pretendo hacer un resumen de todo lo que aquí se ha dicho. Tenemos la ventaja de que podremos volverlo a ver y a escuchar porque se está grabando en el canal de YouTube, pero sí me gustaría, al hilo de todas las intervenciones, subrayar algunos elementos, ¿no?, adicionales. En primer lugar, digamos, la característica que nos deja nuestro modo de trabajar, nuestra manera de pensar el presente, pero sin dejar de pensar el futuro, ¿no? Esta es una tarea para la que todo el mundo considera, y el secretario de Estado lo ha remarcado, que estamos bien preparados, ¿no?, porque estamos un poco al abrigo, ¿no?, del día a día. Sin embargo, yo sí percibo una tensión que creo que manejamos con relativo éxito entre poder explicar el presente, la demanda que ante tanto ruido y ante tanta confusión, como también ha señalado Federico y también lo ha comentado Charles al inicio, entre tanto ruido y confusión también existe esa demanda de un análisis, digamos, sosegado, con un poquito más de cala, un poquito más profundo del que se vive día a día, pero al mismo tiempo, efectivamente, tenemos que perseverar en esa tarea de pensar el futuro, pensar un poquito más allá, incluso del medio plazo, y esa tensión la vivimos, ¿no? Creo que es verdad que hay que tratar de poner luz en las palabras tan bonitas del poema que nos ha recordado Charles. Hay que tratar de poner luz. Nosotros creo que podemos hacerlo, pero efectivamente los medios, el esfuerzo es un esfuerzo permanente, ¿no? Esa exigencia es permanente. Sin embargo, y a pesar de que la pandemia efectivamente ha sido una gran desgracia y está siendo una gran desgracia para toda la humanidad, quizá nunca como antes, en los últimos años el conocimiento científico, la ciencia, ha estado de nuevo en un lugar relevante, ¿no? Y las ciencias sociales son también ciencia, ¿no? Lo recordamos en ocasiones. Recordando también las palabras que siempre nos menciona nuestro presidente, los think tanks no hablamos por encima de la sociedad, sino que hablamos con la sociedad. Y esto también nos ofrece, y debemos de perseverar también en ese papel, un espacio de debate como el que se ha producido hace un momento con los asistentes, un espacio de debate que es imprescindible. Nuestro papel de pensar el presente sin dejar de pensar el futuro se hace al mismo tiempo con la sociedad, aunque elevando un poco la mirada, ¿no? Creo que también este es un elemento interesante. También es un momento efectivamente de exigencia, de poner sobre la mesa ideas. Quizá las ideas en momentos de cambio sistémico siempre han tenido un lugar un poquito más relevante, y creo que este es un momento de cambio sistémico, sin ninguna duda. La pandemia nos ha precipitado ya al cambio de época, ¿no?, que llevamos pensando tanto tiempo, y la posibilidad de que algunas de las ideas sobre las que trabajamos tengan, digamos, un acomodo y puedan producir innovaciones, creo que es mayor. Estamos ante esa oportunidad. Y por último, y para terminar mis pequeñas reflexiones, el trabajo en red me parece fundamental. Lo hemos demostrado tanto dentro como fuera, en la Unión Europea, la constante tarea de intercambio con think tanks también de otras regiones del mundo.
que supone un esfuerzo y desde luego un esfuerzo de rigor, de medios, de posibilidades, pero que al mismo tiempo contribuye a llevar pensamiento español a los lugares donde también la presencia de la perspectiva desde la que vemos, digamos, el encaje de España en el mundo es importante, no solo en la Unión Europea, sin ninguna duda, pero también en el ámbito multilateral como el T20, en el que también participamos activamente. Creo que estamos en un momento en el que nuestra contribución es relevante, verdaderamente, todos lo habréis subrayado. También creo que tenemos las herramientas y la inteligencia compartida para poder aportar, desde luego, nuestra contribución en esa línea. Muchas gracias. Muy bien, María, pues tomo la palabra en esta última ronda de cierre del debate, de lo que sin duda ha sido un debate muy interesante y a la altura de los retos que tenemos por delante. Quiero, por supuesto, empezar agradeciendo a la iniciativa a Vicente y a la Fundación Alternativas en su conjunto, también al Real Instituto Elcano por organizar esta sesión de intercambio entre los tres think tanks más importantes de España y que tienen esa capacidad, como bien decía María, de poner encima de la mesa los debates que no solo son útiles para la toma de decisiones, para la ejecución de los retos en el ámbito político que tenemos, sino también para trasladarlos al conjunto de la sociedad que crecientemente, y la ciudadanía en su conjunto, están no solo impactados por lo que sucede en el ámbito internacional, sino también interesados en dar seguimiento a estos debates, en participar y en hacer, al fin y al cabo, lo internacional un poco más local. Y lo local también definiendo lo internacional. Y esta es, en buena medida, la misión de CIDOB, es decir, no entendemos ni mucho menos aquello que sucede en lo internacional como desligado de las dinámicas que acaban impactando en el ámbito local, pero tampoco entendemos lo internacional sin entender y sin tomar en consideración aquello local que acaba influyendo en esas dinámicas globales. Por lo tanto, hay aquí una correa de transmisión entre lo local y lo internacional que creo que ya sea mirando los efectos del coronavirus, mirando las próximas elecciones en Alemania o evaluando los fondos de recuperación europea, lo tenemos cada vez más clara, esa conexión. Y por lo tanto, creo que eso habla muy bien de nuestra labor y de la necesidad de nuestra fortaleza como instituciones. Yo creo que estamos, y para cerrar el debate con una reflexión, estamos en un momento en el que nunca ha habido una divergencia tan grande entre la magnitud del cambio y transformación a largo plazo que representa no solo la pandemia, sino la respuesta a la pandemia en el plano europeo, y el Estado centrado en sí mismo, pequeño y difícil de salir de las batallas del día a día del debate político y del debate muchas veces trasladado de lo político a lo institucional. Y esto sería sin duda una pena, que se consolidara esa creciente divergencia. ¿Por qué lo digo? Porque si uno mira de manera pausada lo que representa el Fondo de Recuperación Europea y lo contrasta al mismo tiempo con lo que es la historia de la integración europea, estamos claramente, y en el panel anterior Federico y Karma también lo han puesto, Inmaculada también lo han puesto encima de la mesa, estamos ante una manera de pensar Europa muy distinta. Se han roto tabúes que no parecían poderse romper en las crisis anteriores, y a pesar de ello se ha actuado con ambición política y con capacidad de mirar a largo plazo a la hora de constituir ese fondo. Y por lo tanto las estrategias, la voluntad política, ya sea en el plano interno o en el plano de la política exterior europea, van en la buena dirección. Lo que falta ahora es que la gobernanza interna y los procesos de toma de decisiones y la ejecución y la implementación de esos marcos estratégicos sigan a la altura de estas definiciones. Y para mí aquí es el reto que tenemos por delante. Es decir, no podemos obviar
lo bueno que se ha hecho y no debemos de ser demasiado críticos con las buenas noticias, pero sí debemos estar muy alerta ante los problemas de gobernanza, los problemas de instituciones que tenemos a nivel europeo para que las ineficiencias en la toma de decisiones y la dificultad de implementar muchas veces estos avances no nos dejen con un sabor de incumplimiento o con un sabor de decepción ante el reto que tenemos por delante. Por lo tanto, aquí los think tanks son clave, no solo en entender y tratar de trasladar a la sociedad cuáles son esos avances y el estudio pormenorizado de esos avances, sino también de proveer de los marcos mentales, de los marcos narrativos, de los cuales no nos podemos olvidar cuando analizamos el nitty-gritty, que dicen en inglés, de las políticas y de los avances de los que estábamos hablando. Yo creo que es muy importante que los think tanks contribuyan a generar ese pensamiento, contribuyan a tener una visión crítica, una visión plural, con distintos puntos de vista, con distintos niveles de análisis, con distintas conexiones con múltiples actores de la sociedad civil y que influyen en el estado del debate público, y los think tanks están bien capacitados para hacer de correa de transmisión, y para eso creo que es fundamental que haya un entendimiento de los think tanks como órganos plurales internamente, pero también como cuanto más diversidad, más generación de debate haya, pues mejor estaremos posicionados para identificar esos marcos narrativos, esas ideas que deben de permear en la acción política. Por lo tanto, muchísimas gracias. Quiero felicitar también, por supuesto, al Real Instituto Elcano, a todo su equipo, empezando por Charles como director, a Emilio como presidente y a María, que nos acompaña en este panel también, por vuestro muy buen trabajo en los últimos años, que sin duda se ha visto reflejado en esta nueva edición del ranking. También, por supuesto, la Fundación Alternativas, que sigue también teniendo una presencia y una buena contribución a esos debates. También quiero felicitarme también a nosotros, por supuesto, porque seguimos mejorando en estos rankings, y eso para nosotros es muy importante, es muestra del buen trabajo que hacemos también como institución. Quiero aprovechar para trasladar esa felicitación también a mi equipo y a invitaros a visionar, si me permitís una pequeña cuña publicitaria, nuestro documental sobre Bouncing Back World Politics After the Pandemic, que acabamos de producir, una manera distinta de pensar, la manera de generar conocimiento, aprovechando la situación que nos deja la pandemia y la imposibilidad de reunirnos físicamente. Hemos trasladado ese conocimiento en el marco de un proyecto audiovisual que pronto será presentado en el CaixaForum de Barcelona el 3 de febrero y que después estará a disposición de todo el mundo, y que me gustaría que también fuera una muestra de cómo los think tanks se adaptan con agilidad al mundo que nos toca vivir, y que por lo tanto esperamos que también sea el caso de los que deben de tomar las decisiones y están al frente de la gestión de la pandemia y de sus consecuencias, que serán no solo del año 2020-2021, sino a largo recorrido. Por lo tanto, muchas gracias a todos los que habéis participado en este debate, panelistas, apertura institucional, y también, por supuesto, los más de 100 espectadores que ha tenido esta charla, y lo despedimos aquí. Muchas gracias a todo el mundo.